a la hora de la práctica. Y ese era mi pequeño aporte. Gracias. Asimismo, ustedes tuvieron un poco dentro de lo que es la lectura, vieron también que la teología, el énfasis de la teología va respondiendo un poco al contexto, ¿sí? A lo que vivimos y la importancia, el lugar que le da la persona, la sociedad a lo que es la teología. Históricamente, en el principio, ¿sí? Era la reina de las ciencias y luego se dividió, ¿verdad? Teología por un lado, filosofía. Antes la teología era la reina y la filosofía era la herramienta que se utilizaba para el conocimiento teológico, pero luego se apartó eso y tenemos aparte lo que es la filosofía, prácticamente para todo, y la teología entra en un pequeño grupo de personas que estudian un libro. Y quiero compartir con ustedes mi pantalla para poder hacer nuestro resumen de la lección. Me avisan, por favor, si pueden ver. Sí, se puede ver bien. Ok, entonces vamos a ir por las preguntas que ustedes tienen en la parte de su resumen y después del resumen, vamos a tener un tiempo de preguntas y luego vamos a hacer una prueba, o sea, vamos a ver un formulario que vamos a llenar, son 14 puntos, lo que tiene que ver con el examen de hoy, pero eso es para el final, así que vamos a entrar un poco con lo que es introducción a la teología cristiana y vamos a ver qué es la teología. En principio, 4 definiciones de teología y aquí tenemos 4 teólogos, dos, un poquitito, podemos decir, Tomás de Aquino, que es en un tiempo, podemos decir, la patrística, Hodge del siglo pasado, Ames, Frame, que son teólogos más contemporáneos. Tenemos sus definiciones. Aquí tenemos a Aquino, que habla de la teología como una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Y aquí principalmente vemos que a Aquino le da el énfasis de la ciencia, una ciencia unificada donde se tratan todas las cosas eh, bajo el aspecto de Dios, porque son de Él. Hay una noción principalmente de que todo es de Dios. Y como todo es de Dios, entonces todo, absolutamente todo pasa por la teología. Algo que mencionábamos anteriormente respecto a que la teología es reina, antes se creía así. Por lo tanto, todo pasa por la teología. Luego tenemos a Hodge, que es protestante, y aquí vemos la teología es la ciencia que concuerda con Aquino de los hechos de revelación divina hasta ahora. Aquí él menciona la revelación divina, especialmente sabemos que nosotros tenemos 2 revelaciones. Tenemos la revelación general, que es la creación, y tenemos la revelación específica, que es la escritura. Y dice como hechos como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Y aquí un término o podemos decir una definición más protestante, porque encontramos que aunque se menciona aún, igual que aquí, ¿no? La teología como ciencia, como un estudio riguroso, formal, también vemos que habla de la revelación, la revelación de Dios y cómo esto se relaciona con Él y también nuestra relación con Él. Está hablando de una relación con Dios. La teología tiene que ver con revelación y tiene que ver con relación con Él, pero sigue siendo, así como lo dice Aquino, algo más académico. Y luego tenemos lo que mencionan estos otros 2 teólogos, Ames, que dice la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. Y aquí vemos algo más pragmático, algo más práctico, porque dice la enseñanza de vivir a Dios, enfocado más en lo que tiene que ver lo que hacemos respecto a Dios. Frame dice la aplicación de la palabra de Dios por persona a todas las áreas de su vida. Y la misma cosa, Frame y Ames están muy, muy de acuerdo porque ellos le dan un énfasis más práctico.
podemos decir entonces que anteriormente con Aquino y con Hodge, ellos le dan un énfasis académico y aquí vemos que ellos le dan, con Ames y Frame, le da un énfasis práctico, ¿sí? Tenemos un énfasis práctico de la teología. Y esto principalmente porque muchos teólogos en otros tiempos, después de la Reforma, en diferentes denominaciones, muchos entraban en la facultad, inclusive estaban pastoreando iglesias sin haber tenido una experiencia de conversión. Es decir, que ellos, aunque no tenían esa relación personal, esa regeneración, estaban fungiendo como pastores, como líderes espirituales. Entonces, de un tiempo aquí, vemos que hay un énfasis, esto es mucho más reciente, el énfasis en la vida práctica. Por lo tanto, vemos estas 4 definiciones, 2 tienen que ver con lo académico especialmente, y 2 tienen un énfasis práctico o vivencial. Así que podemos concluir, después de ver todo esto, que la teología es el estudio de Dios para la vida, porque tenemos las dos partes. El estudio es muy importante, pero tiene que ser aplicado. Por lo tanto, una definición bien corta, pero teniendo en cuenta las 4 definiciones aquí, podemos decir que la teología es el estudio de Dios para la vida. También habíamos visto, describe las 2 tendencias o perspectivas que la mayoría de la gente tiene al acercarse al estudio de teología. Y aquí vemos estas 2 perspectivas. La mayoría de los teólogos cristianos han definido teología de modo que corresponde a la etimología de la palabra griega theos, que significa Dios, y logos, que significa la ciencia o doctrina o estudio de algo. Así la palabra teología sugiere la doctrina o estudio de Dios, que es lo que tradicionalmente se entiende por teología. Y algunos teólogos han visto a la teología atada al ámbito más amplio de vivir como un creyente. No se debe ocupar simplemente de asuntos intelectuales, sino como una disciplina que está profunda y esencialmente interesada con vivir por Cristo. Y esta es la siguiente perspectiva, la perspectiva vivencial o la perspectiva de orientación hacia la vida. Por lo tanto, tenemos una orientación o tendencia o perspectiva hacia el estudio academicista y tenemos el otro que es práctico, vivencial, orientado a la vida. Son las 2 tendencias y ahí nosotros podemos decir entonces, cuando leemos algún teólogo, podemos decir, bueno, este tiene un énfasis más hacia el estudio, hacia la ciencia como estudio formal y este otro tiene un énfasis de su estudio, porque cuando hablamos de teología, ambos están estudiando, pero con un énfasis diferente. Otro está estudiando, pero para vivir, ¿sí? Para enseñar cómo se tiene que vivir. 2 perspectivas que tenemos. Y estas 2 perspectivas tienen sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el acercamiento académico, porque son las 2 partes, la fortaleza del acercamiento académico es que aprovecha la inteligencia que Dios nos dio. Nosotros como seres humanos tenemos inteligencia, tenemos la parte cognitiva. Entonces, usamos esas habilidades buscando la verdad. Y la Biblia mueve a eso. La Biblia mueve mucho al examinar, al escudriñar, al estudiar. Por lo tanto, no podemos nosotros alejarnos de lo académico, del estudio. Por lo tanto, esa teología intelectual o académica no está en contra de lo que nos dice la Biblia. Pero también la parte débil de esto es que hay muchos que pueden ser buenos teólogos, pero no son buenas personas. Es decir, que tienen mucha inteligencia, tienen esa capacidad de descubrir o de encontrar, de relacionar las verdades bíblicas de una manera, pero no la viven. Esto es el caso, por ejemplo, de un teólogo muy conocido que es de la neortodoxia, que en el siglo XX causó un gran revuelo, que es Karl Barth. Y él, por ejemplo,
fue uno de los más grandes teólogos del siglo XX, pero así también él vivió podemos decir, tenía su esposa, pero tenía una relación con su secretaria. Y esta mujer, o sea, las dos mujeres vivían con él. Imagínense, era un excelente teólogo, pero su vida moral estaba totalmente en contra de lo que la Biblia enseñaba. Por lo tanto, podemos ver que es la fortaleza del énfasis académico, es el conocimiento, el desarrollar el conocimiento, el buscar la verdad, pero a veces tener mucho conocimiento no sirve porque al final no se cumple lo que uno está estudiando o enseñando. Luego tenemos la fortaleza del enfoque vivencial o el enfoque que va hacia el estilo de vida, que es el cumplir, el observar los valores bíblicos. Como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces hay un énfasis en cumplir, en vivir, pero también hay un riesgo con el enfoque vivencial que es ser anti-intelectual, es decir, la letra mata y el espíritu vivifica. Por lo tanto, no hay que estudiar, solamente hay que orar, leer la Biblia y nada más, porque después todo estudio al final te enfría. Hay entonces ese riesgo también, donde muchos hoy en día desconfían del lado intelectual de la teología y creen inclusive sinceramente que perjudica. Es decir, irte al seminario, conocer de teología, en teología formalmente, porque teólogos prácticamente somos todos en el día a día, pero en un estudio formal, muchos dicen, no estudies teología, ¿por qué? Porque al final te va a enfriar. Esos son los riesgos que hay en ambos lados. Y luego vemos esas tres metas principales de la teología, y aquí tenemos la ortodoxia, que es alcanzar doctrinas correctas o verdaderas. Esto es muy importante, hermanos, que manejemos la ortodoxia, que es alcanzar doctrinas correctas o verdaderas. Luego tenemos la ortopraxis, que significa desarrollar las doctrinas o enseñanzas enfocadas en la conducta práctica correcta. ¿Sí? Tenemos una doctrina, tenemos una verdad en la ortodoxia y luego tenemos que desarrollar una ortopraxis, es decir, cómo llevamos a la vida, cómo ponemos cómo manifestamos en nuestra conducta, Entonces, la ortopatía, que significa los sentimientos correctos o emociones correctas. Un ejemplo rápido, la ortodoxia dice que Dios, un ejemplo, respecto a la ansiedad, Dios podemos poner sobre Él todas nuestras ansiedades, nuestras angustias. La ortodoxia nos dice eso, que nosotros podemos descansar en el Señor. Es una verdad. Él es nuestro ayudador. Él es soberano, Él nos cuida. Pero en la práctica, nosotros tenemos que tener conductas, ¿sí? Una de las conductas que nos lleva, por ejemplo, una doctrina es la oración, por decir de una manera, orar. Y el orar, el disponernos a orar en base a las verdades que nosotros encontramos, las promesas de Dios, entonces produce en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que tenemos estas tres partes que son muy importantes. Lo que conocemos, lo que hacemos y lo que sentimos. Son tres partes importantes, son tres, perdón, tres partes fundamentales del ser humano, lo que tiene que ver con lo cognitivo, cognoscitivo, la inteligencia, lo que tiene que ver con la conducta y lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? Estas tres partes. Entonces, la teología busca principalmente alcanzar doctrinas correctas o verdaderas por medio de la ortodoxia, busca desarrollar doctrinas. ¿Para qué? Para que tengamos conductas y prácticas correctas, esto es ortopraxis, y busca también la ortopatía, que significa sentimientos correctos o emociones correctas.
Estos son las tres metas principales de la teología. Ahora, ¿en qué forma estas tres metas de la teología se relacionan? Bueno, primero podemos decir que nuestra ortodoxia refuerza la ortopraxis y la ortopatía al confirmar y desafiar el modo en que vivimos. Lo que yo conozco, lo que yo acepto como verdad, va a influir en cómo yo hago las cosas y cómo me siento. ¿Sí? Lo que yo sé de Dios me va a llevar a hacer algo y a sentirme bien. Si, si yo, si Dios es un Dios perdonador, ¿sí? Y me dice que yo perdone, entonces la ortodoxia me dice que yo tengo que perdonar así como Cristo me perdonó. En la práctica, entonces yo tengo que perdonar. Y este perdón, entonces a mí me hace sentir que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y esto confirma o desafía el modo en que vivimos. Es decir, lo que yo sé siempre va a influir en cómo me siento y en lo que hago. Necesitamos de ortodoxia para que haya ortopraxis y ortopatía. Es decir, que sin conocimiento no podemos hacer. Y si no podemos, ni sabemos, ni hacemos, tampoco vamos a poder sentir. Pero a veces podemos sentirnos de una manera negativa porque no sabemos y no hacemos, que es muchas veces lo que pasa con el pecado. Hay una miseria, un vacío espiritual. ¿Por qué? Porque no se conoce y no se hace la voluntad de Dios. Tenemos que entender primero la verdad y así poder aplicar a nuestras vidas. Y cuando no conocemos esa verdad y no hacemos esa verdad, nos afecta. Aún en aún la ignorancia nos perjudica. Lo que yo creo va a afectar la manera en que vivo. Pablo de una manera enfatiza en eso en Romanos 12, donde nos dice que tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Y también él dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Por esto es muy importante estudiar los conceptos teológicos, lo que entendemos como verdadero, llegar a la verdad. Y eso va a desafiar nuestra conducta y nuestras emociones. Ahora, también tenemos nuestra praxis y lo que hacemos puede o confirmar o desafiar lo que creemos como verdadero. Si yo creo que algo está bien y yo lo hago y me hace sentir bien, entonces podemos decir que hay una confirmación de la verdad de Dios. Pero si yo creo que algo está bien y yo lo hago, pero al final hay un quebranto en mi corazón, lo más probable es que lo que yo creo no es lo que Dios me está diciendo y tampoco es lo que yo tengo que hacer y por lo tanto por eso produce ese sentimiento negativo en mi corazón. Hay una interrelación. Esto es muy dinámico, hermanos, muy dinámico. Por ejemplo, cuando falta experiencia, a menudo nos impide el ver otras numerosas motivaciones bíblicas para la obediencia. En todo lo que la Biblia pide, cuando ponemos en práctica, nuestra obediencia hace que nosotros podamos ver más cosas o entender mejor lo que Dios quiere hacer al pedirnos algo. Ahí ustedes en su lectura tuvieron el caso de la oración, pero eso se aplica en todo. Todo lo que Dios pide para hacer, cuando entendemos que hay que hacerlo y lo hacemos, eso al poner en práctica la voluntad de Dios, ahí la obra del Espíritu Santo va confirmando esa verdad en nuestros corazones y podemos decir, sí, es cierto. Y esto es lo que sucede cuando uno obedece a Dios. También nuestras prácticas pueden movernos hacia más ortodoxia. Es decir, yo sé algo y cuando yo lo hago y descubro esos resultados, entonces hace que yo busque más verdad para hacer más. Nuestras prácticas influyen en las dimensiones emocionales también de la teología. Lo que yo hago y si trae paz a mi corazón, entonces yo voy a seguir haciendo eso para tener esa paz. Esas son, podemos decir, las interrelaciones que hay.
Lo que hacemos tiene peso en lo que sentimos, confirma o desafía lo que sentimos. Lo que creemos afecta lo que hacemos y sentimos. Y lo que hacemos afecta lo que creemos y sentimos. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de que lo que yo hago afecta a lo que yo creo y lo que yo siento. Y lo que yo siento de igual manera afecta a las demás áreas. Nuestras emociones siempre afectan nuestra conducta y creencias de una manera u otra. Yo puedo hoy estar muy triste por la pérdida de un ser querido. Entonces, eso entra en un conflicto con lo que yo creo. Porque yo puedo decir, pero si Dios me va a bendecir, yo soy su hijo, yo tengo promesas, ¿y por qué tengo que pasar estas situaciones? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y ahí vienen los conflictos con lo que creemos, cuando lo que sentimos, cuando estamos siendo guiados por lo que sentimos. Por lo tanto, eso nos lleva también a hacer o lo que Dios nos pide o lo que está desaprobado en la escritura. Vemos aquí que estas tres metas de la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, el conocimiento, la conducta y las emociones, tienen una relación, una interrelación que no podemos nosotros deshacer. Ahora, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? Primero tenemos que conocer y luego sentir y luego hacer. O primero tenemos que hacer y luego conocer y luego sentir. Hermanos, esto es bien complejo. Primeramente, si nos vamos a lo que bíblicamente, cuando vamos nosotros leyendo, nos damos cuenta de que Dios quiere corregir nuestras creencias que están mal. Lo primero es conocer la verdad para que nuestras acciones cambien y así también nuestras emociones. Por medio de la verdad cambia el conocimiento, por medio de la verdad cambia el hacer y el sentir. Entonces, hay una fórmula que podemos ser tentados a utilizar que dice, pensá correctamente, actúa correctamente y vas a sentir correctamente. Pero aquí hay algo muy importante, tenemos que desarrollar la sabiduría, dar prioridad y énfasis a las metas de teología que se requiere en cualquier situación dada, porque la vida cambia siempre. Y esto, hermanos, es muy importante. Es dinámico lo que tiene que ver con el ser humano, porque a veces puede estar estar afectado su conocimiento. A veces puede estar afectado lo que hace o puede también estar afectado lo que siente. Y hermanos, de acuerdo a eso, necesitamos nosotros tener sabiduría para dar prioridad a estas tres áreas, a una de estas tres áreas para poder luego cumplir las demás. Esto, por ejemplo, es muy importante, muy útil para la consejería, ¿sí? Para la consejería. ¿Por qué? Porque el consejero escucha, identifica qué áreas es donde hay problemas, si es en la verdad que él conoce, en lo que él está haciendo o en cómo se siente. Y en base a eso, entonces va dando énfasis, propone metas, propone un plan de acción para tratar las emociones, los pensamientos, la conducta o viceversa. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta estas prioridades en cuanto a las metas de la teología. Y aquí, ¿cómo debería una persona priorizar las tres metas de la teología? Y bueno, hermanos, si nosotros aquí tenemos los riesgos, cuando enfatizamos mucho solamente el conocimiento, podemos caer en el intelectualismo, es decir, sabemos mucho, pero al final no hay obras y tampoco nuestras emociones se han desarrollado. Cuando estamos enfatizando demasiado la práctica, fácilmente caemos en el legalismo, que es hacer y nada más. Y cuando estamos enfatizando mucho las metas emocionales de la teología, entonces también fácilmente caemos en el emocionalismo. Y aquí por eso es que necesitamos sabiduría, porque
Conocer es importante, pero no tenemos que caer en ir al extremo. Hacer es importante, pero no tenemos que caer en el legalismo. Pero también sentir es importante, pero no tenemos que caer en lo que tiene que ver con el emocionalismo. Cualquiera que sean nuestras tendencias naturales, ahí nos lo vamos a identificar. Cada uno de nosotros vamos a evaluarnos hacia dónde vamos más, porque hay algunos que van mucho más a lo intelectual, a otros van más a lo emocional, otros van más a lo práctico, al hacer. Entonces, necesitamos conocernos y luego corregirnos. Es decir, empezar a dar énfasis a las otras partes que no estamos dando énfasis. Y luego tenemos, ya entrando un poquitito más en las opciones respecto a los temas y las metas de la teología. Y aquí tenemos, por ejemplo, temas prácticos dentro de la teología, y ahí tenemos misiones, la predicación del evangelio, también apologética. También tenemos aquí predicación del evangelio o evangelismo, podríamos decirle también, apologética o defensa de la fe, culto, ministerios de misericordia, consejería o discipulado, que es lo mismo, homilética o predicación. Estas son las partes prácticas de lo que es la teología. Y como ustedes se dan cuenta, mucho de lo que está aquí en la parte práctica, ¿sí? Tiene que ver con lo que la iglesia hace. La iglesia tiene que tener obras misioneras, tiene que predicar el evangelio, tiene que defender la fe, tiene que rendir culto, tiene que tener ministerios de misericordia, consejería y tiene que haber una predicación sana. Aquí vemos, hermanos, que la iglesia, principalmente donde nos movemos todos, son prácticos, ¿sí? Relativamente prácticos. No significa que no requieren conocimiento riguroso. Claro que sí, pero es mucho más hacer. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con la teología sistemática. Y aquí tenemos, hermanos, algo que va, porque especialmente en la predicación de la palabra y los cursos que se dan en la iglesia, tienen algo de esto o varios de esto, ¿sí? Soteriología sobre la salvación, doctrina de la iglesia, antropología, neumatología, cristología, teología propia, escatología, teología bíblica, sistemática, histórica y hermenéutica. Prácticamente todo esto vamos a tener en nuestro seminario. Ya empezamos, hermanos, en lo que es la teología histórica. Por ejemplo, teología histórica estuvimos ya con el credo de los apóstoles, luego y estuvimos con teología bíblica, que tiene que ver con los pactos, ¿sí? El Antiguo y Nuevo Testamento, historia de la redención, los pactos, y también teología sistemática, que nosotros vamos a estar ya tocando un poquitito más de eso. Próximo año, ¿sí? Vamos a ir más bíblico en este año, y próximo año entramos en todo lo que es sistemático, con cada uno de estos énfasis. Y también vamos a tener hermenéutica para interpretación. Así que, hermanos, todas estas áreas, nosotros vamos a tener una introducción. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo es tan rico, ¿verdad? Tenemos de todo, hay muchas cosas, es muy amplia la teología, por lo tanto, no hay que desesperarse cuando empezamos a estudiar teología. No tenemos que desesperarnos, porque, hermanos, hay muchísimos para leer. Y por último, ¿qué selecciones están representadas en un plan típico de estudios de seminario y por qué son valiosas estas selecciones? Y bueno, hermanos, nosotros tenemos 3 selecciones. División bíblica, que es el estudio de libros antiguo, Nuevo Testamento, histórica y doctrinal. Nosotros tenemos la parte histórica y doctrinal con la Confesión de Fe de Westminster. Y luego tenemos la división práctica, consejería, vida cristiana, que también vamos a tener en nuestro curso. Estas son las 3 partes que tiene que tener un seminario y que nosotros tenemos también aquí dentro de lo que es nuestra malla curricular. Hermanos, hasta aquí, entonces, nuestro repaso, ¿sí? En este momento, si hay alguien que tiene alguna pregunta respecto a todo lo que hemos desarrollado hasta aquí,
Entonces, me gustaría que podamos escuchar y responder. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Esta grabación nos va a pasar a nosotros, pastor. Sí, sí, sí. Vamos a tener esta grabación, hermano. Dale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Después de división bíblica, que era, pastor, que había dos más. En la pregunta número 8. En la pregunta número 8, división bíblica, división histórica y doctrinal y división práctica. Es decir, Biblia, historia, práctica. Es lo que podemos resumir, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, yo lo que me viene a la mente, ¿verdad? La ortodoxia. Sí. ¿Qué pasa con una persona que tiene un nivel así académico bajo, diríamos, ¿verdad? Y no tiene acceso a... ¿Para qué ir? Hay gente que no leen, por ejemplo. Y el equilibrio se le va a hacer muy difícil porque hay que equilibrar las tres metas, ¿verdad? La ortodoxia, la ortopraxia, y fácilmente va a ir hacia un lado, va a ir hacia el emocionalismo, como algunas iglesias que, por donde yo también anduve, ¿verdad? Donde más se notaba el emocionalismo, ¿verdad? En el desarrollo de... ¿Cómo haríamos con esas personas que no tienen esa preparación académica para una ortopraxis? O para Entiendo, una hermano. ortodoxia, que es lo más. Sí. Porque es Y, profundo. sí. Te voy a dar dos respuestas, ¿sí? Dos respuestas. Una, vamos a decirle más de estudio y otra un poco más pastoral. Primero, nosotros cuando hablamos, hermana, de la parte de la ortodoxia o la doctrina correcta, la verdad, nosotros partimos, por ejemplo, de una base confesional. Como ustedes saben, nosotros estudiamos la confesión de fe de Westminster, pero también tenemos el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es una herramienta muy útil para poder tener ortodoxia respecto a algunas, o sea, a lo que es sustancial dentro del cristianismo, ¿sí? Lo que es fundamental dentro del cristianismo. Allí, por ejemplo, nosotros sabemos, y en este caso, lo que tiene que ver con la iglesia de Roma, prácticamente hay muchos católicos romanos que no saben leer, pero saben el credo. El credo de los apóstoles, ellos saben de memoria, el Padre Nuestro de memoria, pero no saben explicar, no explican. Y allí, hermana y hermanos, ahí está, por ejemplo, y acá vamos un poco ya a la parte pastoral, lo que tiene que ver con la iglesia, es donde el pastor o el maestro es aquel que va a trabajar con eso, de acuerdo a la posibilidad de las personas. Si hay personas que tienen una preparación académica mayor, entonces, claro que aquel líder, aquel pastor, aquel encargado de una obra, va a enseñarle de acuerdo a esa capacidad. Y así también, si hay alguien que no sabe leer, claro, lo más probable es que se vea una forma en que se le enseña a esa persona a leer y de acuerdo a esa posibilidad, entonces se va equilibrando. Y allí, hermana, yo creo que es importante también que el maestro, que recordemos que es un don, él va enseñando
un versículo, por decir de alguna manera, un versículo respecto a lo que se tiene que creer sobre ese versículo, lo que se tiene que hacer y cómo uno se siente cuando uno pone en práctica. Esto, por ejemplo, ahí hablamos entonces de dosificar, es decir, conocer las personas a quienes vamos a enseñar y de acuerdo a esa posibilidad se les va dando a estas personas. Y allí la parte, eso podemos decir humanamente, pedagógicamente hablando, pero también tenemos la obra del Espíritu Santo. No olvidemos que tanto el creyente, sea cual sea su estado académico, tiene la ayuda del Espíritu Santo y también el que enseña tiene la ayuda del Espíritu Santo. Aquí es donde la obra de Dios, el poder de Dios puede sorprendernos grandemente porque nadie puede conocer lo que es de Dios si no es dado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos una parte que corresponde a los maestros, a la iglesia, del poder enseñar de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que la gente puede oír, se le habla, para poder darle un crecimiento. Y luego tenemos también nosotros la ayuda del bendito Espíritu Santo que que nos capacita para poder apropiarnos de la palabra, sentir lo que Dios nos dice que vamos a sentir y al hacer lo que el Señor nos pide. No sé si es satisfactoria mi respuesta, hermana. Correctísimo, pastor. Esa parte del Espíritu Santo no estaba yo manejando, es cierto. El Espíritu Sí. que va a revelar. Amén, hermana. Amén. Y eso ya es, sea cual sea el nivel académico que tengamos. Así mismo es. Gracias, pastor. Amén. Amén, hermana. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hermano Edgar. Ah, no. ¿Hay alguna duda respecto a lo que pudimos conversar? Si no hay dudas, entonces les puedo mostrar qué es lo que vamos a estar utilizando. Ok, les voy a mostrar un poco ahora, les voy a compartir mi pantalla para poder ver cómo vamos a rendir hoy. Aquí pueden ver ustedes, dice Constancia Membresía segunda etapa. ¿Se ve? Sí, pastor. Sí. Ok, excelente. Lo que vamos a hacer, ustedes van a tener un examen donde son 14 puntos, pero son menos preguntas, algunas valen más puntos, donde ustedes van a completar. Hay algunos lugares donde van a poner su nombre, su apellido, y luego hay selecciones. Por ejemplo, acá se selecciona así. Después hay otros lugares donde van a escribir una respuesta corta. También hay algunos que van a tener que seleccionar más de uno, ¿sí? Y van a tener, son preguntas cortas y selecciones, principalmente, ¿sí? Ahora les voy a compartir el examen y después de compartirles el examen, les voy a pasar ahí dejé de compartir, les voy a compartir lo que es el examen, rápidamente lo voy a dar no les voy a mostrar todo el examen, pero vamos a rendir, vamos a tener 15 minutos, ¿sí? Para poder rendir. Va a ser 15 minutos va a estar disponible. Y aquí tenemos el examen. Y a partir de este momento, entonces ya no podemos revisar nada. Si por ahí tenés tu cuaderno cerca y todo eso, hermanos, les pido por favor que ya apartemos la tentación de nosotros y vamos a
ver. Ahora yo les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar un poco el examen, cómo está, y luego les comparto. ¿Se ve allí, hermanos? ¿Sí? ¿Pueden Sí. ver? Excelente. Aquí Sí. vemos entonces la primera parcial, 25%, el correo, nombre y luego completar, ¿sí? Y en base a todo lo que nosotros ya hablamos, aquí tenemos las preguntas, hay varias preguntas, hay algunos que van a tener que marcar más de alguno, ¿sí? También la mayoría es marcar, 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 ¿sí? Así está nuestro examen, es cortito, ¿sí? Si tienen algún problema, yo acá les voy a esperar, acá yo voy a estar en el Zoom. Pero ahora les voy a dar unos 15 minutos. Ustedes pueden abrir, si están en una computadora o si están con su teléfono, pueden abrir ustedes el formulario allí. Y ahora les envío el formulario para el examen en el grupo allí. ¿Sí? Y envío en este momento y tenemos unos 15 minutos para poder rendir y cualquier consulta que tengan, voy a estar yo aquí con ustedes. ¿Está? Tenemos que salir del Zoom. Tenemos que salir del Zoom para entrar en... ¿cómo es? No hace falta, hermano. Acá yo voy a estar. Nos quedamos nomás allí, se quedan allí y mientras tanto pueden, o si quieres salir y no puedes completar o te crea un problema, no hay problema. Pero acá yo voy a estar esos 15 minutos. Voy a poner ahora mi temporizador y tenemos unos 15 minutitos O para sea que le poder. damos a enviar y ahí se termina todo. Sí, cuando ustedes dan enviar, ya termina y pueden enviar una sola vez. No se puede enviar dos veces. Pastor, yo Así tengo que que, copiar y después tomarle una foto y mandarle. no, hermana, vos podés completar ahí sin problema. En mi Abrís teléfono. allí, sí, en el teléfono. Vos podés salir del Zoom sin problema, entras ahí y ahí, cuando vos completes todo, vos le das enviar y ya me envía los resultados. Es que no veo dónde tengo que entrar. Hay que apretar. En el WhatsApp está ahora el link. Ok. En el WhatsApp. En el WhatsApp del seminario, allí está el link. Bueno, Y acá, gracias, pastor. ok. Cualquier cosa, estoy aquí. Gracias, pastor. Aquellos que van a quedarse en el Zoom, acá también en el chat pongo ya también lo que es la, el enlace. Así que adelante. Y cualquier cosa, hermanos, aquí me consultan y ya estamos.